Mateo, en sus Biblias, capítulo 5. Vamos a leer primero verso 17 hasta el verso 20. Vamos a ir leyendo por tramos. Vamos a seguir por el 21 hasta el 30 y después vamos a leer la última parte, allí 38 al 48. Y aunque es un texto largo, no vamos a exponerlo verso por verso, sino la idea central que tiene todo ese bloque de versículos del 17 hasta el 48 es un solo pensamiento que se está desarrollando ahí, ¿sí? Mateo capítulo 5, verso 17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa expresión de ese verso, que para nosotros es tan común si somos lectores de la Escritura, pasarlo por allí, en el momento en que Cristo dijo eso de verso 20, fue totalmente escandaloso para quienes estaban escuchando. Si ustedes no tienen una justicia mayor que la de estos religiosos que ustedes conocen en su tiempo, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ese es el planteo de todo este bloque de versículos. Ustedes necesitan una justicia mayor que la de estos religiosos para poder entrar en el reino de los cielos. Si no tienen una justicia mayor que esta, no pueden entrar al reino de los cielos. Lo que sigue después, verso 21 en adelante, hasta el final, hasta el verso 47, son todos argumentos que Cristo da de por qué en verdad Él dijo eso. ¿Por qué no es posible entrar en el reino de los cielos si no hay una justicia mayor que la de los fariseos y de los escribas? Por ejemplo, leemos en el verso 21, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez hará alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y tus miembros, pues mejor, te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Verso 38, dice así de esta manera: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y hasta ahí es toda una argumentación que está basada en una interpretación de la ley muy diferente a la que le daban los escribas y los fariseos. Le está enseñando lo que era el espíritu de la ley Cristo ahí. No era una cuestión externa solamente, sino era una cuestión del corazón, lo que revela ahí Cristo. Y entonces presenta de tal manera la ley que las personas que estaban escuchando, como nosotros al escuchar esto, decimos, esto es imposible. Esto es humanamente imposible. ¿Cómo hago? La pregunta de todo creyente no es, ¿cómo hago para amar a mi enemigo? Humanamente es imposible. Y después presenta el tema de cómo controlo los pensamientos que están en el corazón, los deseos que hay en el corazón. Presenta un nivel de justicia imposible para el ser humano. Y por eso concluye con esta propuesta. Verso 48. Sed, pues, a raíz de todo lo que acabo de decir, lo que les queda a ustedes, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo se cumple con todo esto? Siendo perfectos como Dios es perfecto. Esa es la idea de todo esto. Bueno, ahí tenemos ya la idea, cómo está dividido. Vamos ahora a hacer la exposición, pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, pedimos que tú dirijas la enseñanza en esta mañana, seas tú glorificado, hables más allá de lo que hemos de decir. En este tiempo confiamos en la obra del Espíritu, usando tu palabra más allá de las limitaciones, no solo de tu siervo al enseñar, sino las que todos tenemos para escuchar. Tú puedes ir más allá. No hay imposibles para ti en los corazones, ni la edad, ni la condición social, ni el nivel de conocimiento de la Escritura. Nada es imposible para ti para llevar un corazón a rendirse ante Cristo. Pedimos que uses así tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, si uno no tiene conocimiento de teoría musical, ¿sí? Si uno no tiene conocimiento de teoría musical y tiene la oportunidad de presenciar un ensayo de una orquesta, ¿sí? Lo más probable es que uno se encuentre un poquito perdido escuchando a los músicos hablar entre sí, porque van a estar utilizando ciertos términos que para los músicos son muy comunes, pero para uno que no sabe música son completamente desconocidos, ¿no? Y por ahí los va a escuchar hablar de staccato, ¿sí? Fíjate que acá hay un staccato, le dice acá en la partitura, ¿no? O una quinta disminuida. Si uno no conoce eso, ¿qué es? ¿Un coche nuevo con una quinta disminuida? Bueno, un trémolo, ¿sí? Un vibrato y otros tantos términos que son propios de la música. Pero si yo no sé música, voy a estar escuchando y ¿qué está diciendo con todo eso? Bueno, lo mismo sucede si estamos en medio de una charla de trabajo de dos analistas de sistemas, por ejemplo. Uno los escucha y parece que están hablando chino, por ejemplo, porque uno no está en esa jerga, ¿no? No conoce los términos que se utilizan allí y que para ellos son totalmente comunes, ¿no? Lo mismo pasaría en eso, o en cualquier otra especialidad, o ciencia, o cualquier otra técnica, incluso cualquier disciplina deportiva. Si uno no está muy informado de la práctica deportiva, bueno, es muy probable que no entienda los términos y las palabras que le son propias a esa disciplina, ¿sí? Los que nos gusta el fútbol, ya escuchamos cómo el relator o el comentarista en la televisión está diciendo, sí, porque formó de esta manera, otra, y ya entendemos lo que está diciendo un 4-4-2, y todas esas formaciones que hay en los equipos, ¿verdad? Esas variantes que hacen los directores técnicos y todas las distintas posiciones que hay en el partido de fútbol. Me cuesta mucho seguir el rugby porque todavía no estoy muy ducho con toda la terminología que se usa en el rugby, así que me resulta un poco difícil allí. Pero cada disciplina, queridos hermanos, tiene ciertos términos que le son propios. Se usan ahí y si uno los conoce, entiende mucho mejor de lo que se está hablando. Si conocer el significado de las palabras, ¿sí? De los términos, es parte de una materia que se conoce como terminología. En cada materia seguramente hay un momento que se entra, por ejemplo, en abogacía, supongo que también. Hay un momento en que en la materia se toca lo que es terminología. Bueno, estas palabras significan esto dentro de lo que es esta ciencia o esta técnica. Y el Evangelio
no es distinto a todo esto. El Evangelio tiene ciertos términos que le son propios, Y conocer esos términos, ¿sí? Esa terminología que la Biblia utiliza acerca del Evangelio, es parte de nuestro crecimiento en la fe. Conocer el significado de la terminología bíblica no es mero conocimiento teológico, ¿sí? Son verdades que fundamentan nuestra salvación y fortalecen nuestra relación con Dios. Seguramente a usted le habrá pasado, como a todos los que cuando comenzamos en el camino de la fe, que usted viene a escuchar al predicador y en un momento habla de propiciación, porque la propiciación de Cristo es y uno dice, ¿qué es propiciación? Y capaz que uno no quiere preguntar porque dice, no sé, capaz que es algo tan sencillo que no quiero quedar como que no sé, algo tan básico. Pero que hay muchos términos, queridos hermanos, que en realidad no son desconocidos porque no conocemos la terminología bíblica, porque, bueno, el predicador los tiene que usar porque son propios del Evangelio, y uno después, cuando va creciendo en Cristo, los va conociendo. Se va poniendo a tono, solemos decir, y después cuando el predicador dice propiciación, dice justificación, ya sé lo que está diciendo, y vamos creciendo y madurando de esa manera en la fe. Nosotros determinamos nuestra forma de vivir de acuerdo a la teología que creemos. Por eso es que conocer la terminología, ¿sí?, del Evangelio, terminología bíblica, nos ayuda justamente a crecer en nuestra creencia acerca de Dios, porque esto es lo que fundamenta nuestra creencia acerca de Dios. Y por eso es tan importante tener no solo una teología correcta, sino también una que sea robusta, una teología robusta, con conocimiento sustancioso, que cuando el predicador está utilizando términos como los que vamos a ver en esta mañana, nosotros entonces podamos entender mucho más lo que significa el Evangelio, lo que significa esa verdad que en realidad Dios ha utilizado para salvarnos. Por eso conocer esos términos y esas expresiones robustecen nuestra fe. Por eso este tono de mensaje que comencé la mesa del Señor pasada y que va a seguir por varias mesas del Señor, no es mero conocimiento intelectual, queridos hermanos, o teórico. Esto es para robustecer nuestra fe, que crezcamos en el conocimiento de aquello que nosotros creemos que es el Evangelio de la salvación. Y hay 4, de las muchas que hay, ¿sí? Hay 4 expresiones teológicas que son propias del Evangelio y de la Biblia, que están en un mismo paquete, ¿sí? Están en un mismo paquete, hay que estudiarlas juntas. Son estas 4, justicia propia, justicia de Dios, justicia imputada y justicia impartida. Y nosotros hablamos en la última mesa sobre la justicia propia, que en realidad iba a ser un mensaje solo, y después dije, en realidad vamos a aclarar los otros términos porque son importantes. Y vamos a hablar hoy de justicia imputada, pero en un momento se me prendió la lamparita. El Señor la encendió y dijo, no, antes de hablar de justicia imputada, tenemos que hablar de lo que es la justicia de Dios, porque eso es lo que después, de donde deriva todo lo que la Biblia habla acerca de la justicia, ¿sí? Así que después de haber hablado entonces de la justicia propia, vamos a hablar en esta mañana acerca de esa expresión, la justicia de Dios, que tantas veces escuchamos en los púlpitos, ¿no? La justicia de Dios, la justicia de Dios. Y si no tenemos en claro la terminología bíblica, podemos llegar a darle un significado equivocado y de ahí en más crear una teología equivocada, porque estamos asumiendo que significa algo que en realidad no significa eso a la luz de la Escritura, ¿sí? Y vamos a hacer eso desde este pasaje, ¿sí? El pasaje de Mateo capítulo 5, donde podemos comprender el concepto, considerando tres cosas que el texto nos menciona, justamente que hemos hecho esa división ahí. Hay tres pensamientos principales en esa división que vamos a considerar en esta mañana para entender el concepto de justicia de Dios, ¿sí? Se puede enseñar esto de muchos otros pasajes. Hoy vamos a verlo desde este, ¿verdad? Pero antes, hagamos la debida aclaración acerca del término justicia solo, ¿sí? La palabra esa, justicia solo. Nosotros solemos usar esa palabra justicia para referirnos a la condena pública y legal de actos delictivos en la sociedad, ¿no? Hay que hacer justicia. Y cuando decimos eso, decimos hay que condenar el delito. Esa es la manera que utilizamos nosotros ese término justicia, ¿sí? Y aunque en la Biblia se usa de esta manera también, de condenar a aquellos que están mal, en realidad el uso de la palabra justicia es bastante más amplio que eso. No es solo, no se refiere solo al hecho de
condenar un acto que está mal. La justicia implica mucho, mucho más que eso. En sí misma la palabra justicia significa rectitud. ¿Sí? El significado etimológico de esa palabra justicia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa rectitud. ¿Sí? Y se relaciona, siempre que se usa esa palabra rectitud, se relaciona directamente con la conducta moral. A eso se refiere. Está refiriéndose al hecho de un comportamiento moral. Hacer lo que es recto, ¿sí? Lo que es correcto sería también la palabra que usamos nosotros. Significa que uno hace siempre lo correcto sin error alguno. Hacer justicia en la terminología bíblica es hacer siempre lo correcto, y eso implicaría, lo aclaro, aunque está en la palabra misma la idea, implicaría que yo hago lo bueno, lo correcto, sin error alguno. Y esa idea, hoy la vamos a ampliar un poquito más lo que significa eso. Pero eso sería la idea de justicia en la Escritura. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar de santidad y de pecado entre nosotros, entre los creyentes. Así que justicia es un sinónimo de santidad, ¿sí? Y de piedad, por ejemplo. Están todas relacionadas con lo mismo, con la vida piadosa, con la moral cristiana, con la conducta cristiana. Pero no estamos tan acostumbrados a los términos de justicia e injusticia, pero sí usted ha seguido el Antiguo Testamento, va a encontrar más en el Antiguo Testamento esa manera de hablar. Los justos, los injustos. En el Antiguo Testamento se está refiriendo a eso. Personas que obran con determinada moral. Los injustos, una moral equivocada, errada, contraria a la verdad de Dios. Los justos, una moral aprobada delante de Dios. Así es como se utiliza esta palabra, ¿sí? Y se utiliza para diferenciar a los justos de los injustos. Ahora, en nuestro texto, Mateo capítulo 5, ¿sí? El término está utilizado de esta manera, ¿sí? Para hacer referencia a la conducta moral. La justicia como una forma de vivir, señalando la conducta moral que se basa en la ley de Dios, y sería así, sería cumplir siempre la ley de Dios sin error alguno. La justicia de la que está hablando Cristo en Mateo capítulo 5, verso 17 hasta el final, está hablando de esta conducta moral basada en la ley de Dios, cumpliéndola siempre sin error alguno. ¿Sí? Esa es la idea de este pasaje. ¿Sí? Toda esta sección tiene como punto central lo que ya dijimos, versículo 20. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el pensamiento dominante. Todo lo que se dice está rodeando esa idea, esa declaración de Cristo. Y tal declaración, como dije hace un momento, era escandalosa en los tiempos de Cristo. Todos dirían, bueno, ¿quién en realidad? Todos pensaban, ¿no? En ese tiempo, si alguien iba a tener la entrada al reino de los cielos, ese alguien debía ser un fariseo. En ese tiempo se pensaba así, ¿no? Hoy vemos el fariseo a lo lejos, con el diario del lunes, ¿sí? Ya sabemos que es el personaje negativo en los evangelios. Pero en ese momento decían, ¿quién va a entrar? Uy, no, un fariseo. Él está primero ahí en la fila, a él le van a abrir la puerta. Por la conducta moral que tenía, intachable a los ojos de la sociedad, ¿sí? Así que eso era la idea de lo que pensaban en ese momento. Ese alguien justamente era un fariseo que podía entrar y llevaba una conducta religiosa de una manera tal que en verdad Pablo dice, eso era lo que yo me jactaba. Era fariseo de fariseos, o sea, eran rigurosos en el cumplimiento de la ley, entre comillas, ¿sí? Pero Cristo llega en este sermón de la montaña y dice que eso no es suficiente. Eso es lo escandaloso. ¿Qué más hay que hacer si estos hacen todo? ¿No es suficiente? No alcanza con eso. Se requiere una vida moral superior a la de los fariseos para poder entrar al reino de los cielos. Cristo dice, si no hay algo superior a eso, no van a entrar al reino de los cielos. Así que la pregunta que este pasaje nos responde a nosotros, ¿por qué es necesaria una justicia mayor que de los fariseos y los escribas para poder entrar al reino de los cielos? Porque alguien estaría ahí, ¿no? Pero ¿por qué Cristo hace falta algo más que todo eso que hacen estos fariseos para poder entrar al reino de los cielos? Y es lo que Cristo responde en el resto de los versículos, ¿sí?
Así que respondiendo a esa pregunta, ¿por qué es necesaria una justicia mayor que de los escribas y de los fariseos para entrar al reino de los cielos? Cristo responde en primer lugar, porque la justicia verdadera debe nacer de un corazón recto, de un corazón justo, de un corazón bueno, diríamos también nosotros. Todas estas palabras están refiriéndose exactamente a lo mismo, ¿sí? Debe nacer de una naturaleza justa, un acto justo para que sea aprobado delante de Dios como un acto correcto en todo sentido, debe nacer de un corazón justo. Si no nace de un corazón justo, bueno, ya no es una obra correcta, recta o buena delante de Dios. Y eso es lo que justamente habla Cristo del verso 21 al 47 que hemos leído nosotros recién. Algunos pasajes que son muy conocidos, ¿no? El caso de la codicia, el caso del enojo contra aquellas personas que nos hacen algo y otras tantas cosas que menciona allí que estaban acostumbrados los fariseos a decir cumplo con todo eso. En esos versos Cristo aclara el por qué la justicia de los fariseos no podía ser aceptada delante de Dios, porque era solamente un mero cumplimiento externo, pero el corazón seguía siendo injusto. La justicia de los fariseos consiste en esto y por eso es que tiene que ser mayor. La de ellos es solo una mera apariencia externa. Los fariseos y los escribas en su corazón todavía siguen siendo injustos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ellos podían evitar el adulterio físico, los fariseos y escribas, pero no lograron erradicar el adulterio espiritual dentro de sus corazones, no lograron erradicar la esencia del adulterio, que es la codicia interior, codiciando a la mujer que no es propia, codiciando a la mujer de otro. Eso no lo pudieron erradicar los fariseos con toda su apariencia externa, con toda su religiosidad externa. Y tanto lo uno, dice Cristo, tanto el adulterio físico como el adulterio espiritual, la codicia interior, Cristo dice son igualmente condenables. ¿Sí? En nuestro criterio de moral, nosotros decimos, bueno, sí, pero acá están los pensamientos nada más, yo no cometí ningún adulterio. Pero en la manera de pensar de Dios, es tan condenable aquel que en realidad comete el adulterio, hablando literalmente, es tan condenable como aquel que ya lo elaboró en su mente y en su corazón. Eso no lo pensaban en ese tiempo, por eso esto es escandaloso. No, yo pensaba, diría la audiencia de Cristo, yo pensaba que era solo con ya no hacerlo. No. Ya con el hecho de pensarlo en el corazón, ya incurriste en esa transgresión, ya caíste bajo esa condenación. ¡Wow! Y alguien diría, ¿entonces estamos todos? Sí, exactamente, esa es la idea. Esa es la realidad de todo ser humano delante de Dios. Ya el hecho solo de pensarlo, dijo Cristo, ya adulteró con ella en su corazón. No podía consistir el acto correcto solamente en lo externo. Para que sea completamente correcto, justo, bueno, también debía nacer de un corazón que no codicia a la mujer de su prójimo, en ese caso, por ejemplo. Ellos lograron erradicar el homicidio físico, pero no lograron erradicar el odio que lleva al homicidio. Y Cristo dice que tanto lo uno como lo otro es igualmente condenable. ¿Ha escuchado a la gente cuando uno predica el Evangelio? Yo nunca maté a nadie. Pero Cristo dice acá, tanto el hecho de no haber matado, el hecho de matar, como el hecho de ya simplemente guardar rencor y odio hacia alguien, es igualmente condenable. Ya está condenado por la ley, tanto lo uno como lo otro, porque el otro es la esencia justamente del homicidio. Ya cometió homicidio en su corazón. Claro, la gente estaría escandalizada. Pero yo, claro, a los ojos humanos decimos, no lo hice. Pero el hecho de albergar odio y rencor hacia otra persona en el corazón ya es haber cometido homicidio. O sea, a los ojos de Dios ya ha cometido homicidio. Tremendo, ¿no? Habla de la verdad y la realidad del corazón humano. La realidad y la verdad del corazón humano. Es un corazón injusto. En el interior no podemos nosotros hacer una obra justa, un pensamiento justo y santo. Así que el mejor esfuerzo humano solo logra cambiar la conducta externa, que era lo que hacían los fariseos. Lograron cambiar toda la conducta externa. Lo que nunca podía lograr el ser humano y no puede lograrlo es cambiar el corazón. No hay nada, ningún grupo de autoayuda, ningún grupo de nada que pueda, por cierta metodología, llegar al punto de cambiar lo que hay dentro del corazón, que se llama pecado y que se manifiesta de diferentes maneras. Odio, envidia, arrogancia, codicia.
y todas otras demás maldades que Cristo dijo en Marcos capítulo 7, que salen del corazón del hombre y esto es lo que contamina a la humanidad. A nuestros ojos humanos, este tipo de justicia a medias, ¿sí?, externamente pero no interna, es suficiente, pero no lo es para Dios, queridos hermanos. Y la declaración de Cristo en el verso 48 nos aclara por qué esto no es suficiente para Dios. Porque nosotros decimos, no, Dios me tiene que abrir la puerta, si me tiene que abrir la puerta del cielo cuando yo esté en su presencia. Bueno, Cristo aclara por qué eso no va a suceder. No va a suceder. Mientras tanto siga con esta justicia de los fariseos y de los escribas. Por eso, la segunda respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué es necesaria una justicia mayor que de las escribas y fariseos para poder entrar en el reino de los cielos? Cristo responde en segundo lugar, porque la naturaleza de Dios así lo exige. Es la naturaleza de Dios que así lo exige. El verso 48, que es la conclusión a la que se llega después de esta larga exposición, sed pues, a raíz de todo esto, esta es la idea después de toda esta exigencia de la ley. La única manera de cumplirlo es que ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? No vamos a hacerlo ahora, sería un estudio ya de teología propia, pero podemos decir algunas cosas para poder darle un contexto a este verso, ¿verdad? Dios es perfecto en todo su ser. Dios es perfecto en atributos, Dios es perfecto en carácter y Dios es perfecto en obras. O sea, en todo eso, en todo el ser de Dios, no hay nada incorrecto, no hay nada equivocado, no hay manera, si no, ya no sería perfecto. Eso es perfección, la perfección de Dios. Y siendo Dios un ser moral, ¿sí?, su manera de obrar siempre será perfecta, justa, sin equivocaciones, sin errores. Esa es la manera de obrar de Dios en todas las cosas que Dios hace. Dios no puede hacer nada injusto, ni en obra, ni en motivación, o sea, ni en pensamiento. Dios no puede hacer nada injusto. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la perfección. Si Él llegase a tener un solo pensamiento realmente que fuese considerado en nuestro pensamiento como algo errado, algo malo, entonces ya no sería el Dios, ya no sería perfecto, ya no sería ese ser perfecto. Y esta es la verdad justamente que Moisés declaró en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, lo pueden anotar, no lo he puesto ahí hoy, pero pueden escucharlo, dice así, Moisés declaró esta verdad acerca de Dios. Él, acerca de Dios, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Vamos a hacer el análisis de este texto al revés, de atrás, desde lo último hasta lo primero. Noten lo que dice Moisés. Moisés dice de Dios que Él es justo y recto. No tiene justicia simplemente, sino que Dios es, en su naturaleza, Él es justo. Él es la justicia, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Moisés. Es justo y recto, en su naturaleza Dios es perfecto. Entonces, si Dios es así, ninguna iniquidad hay en Él. Ese es el resultado de que un ser es perfecto, ninguna iniquidad hay en Él. Por ende, entonces, todos sus caminos son rectitud. Todo lo que era planificado, todo lo que era planeado, todo lo que era decretado, dice, todo es rectitud. En conclusión, su obra es perfecta. Su obra es perfecta, impecable. No hay nada para corregir en el obrar de Dios. Esta es la esencia, queridos hermanos, de la justicia de Dios. Vamos a aprender al seguir con el estudio de la terminología bíblica que de esta verdad que estamos viendo hoy se deriva la justificación, la justa ira de Dios. Bueno, todo se deriva de esta verdad. ¿De cuál verdad? Dios es justo y su obrar es justo. No hay equivocaciones en el obrar de Dios, ¿sí? Esta es la esencia de la justicia de Dios. O sea, en esto se basa la justicia de Dios, en la perfección de su ser. La justicia de Dios encuentra su esencia en la perfección de su naturaleza, en las perfecciones de Dios, podemos decir teológicamente hablando. Son las perfecciones de Dios lo que lo hacen a Él un ser justo, que siempre que obra
lo hará de manera perfecta, sin equivocaciones. Él no podría nunca hacer algo injusto o moralmente malo, sino dejaría de ser perfecto y ya no sería Dios. Así lo declara, por ejemplo, Salmo 145, verso 17, pueden anotarlo, no hace falta que lo busquen, dice así: justo es el Señor en todas sus obras. Y no podría ser de otra manera. Él en todo lo que hace, Él es justo y es recto. Y el Salmo 89, 14 dice: la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Él gobierna el universo basado justamente en sus perfecciones, en su justicia y en su juicio. Entonces, Dios es justo, no porque hace justicia, sino que hace justicia porque Él es justo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entendemos eso? La naturaleza de Dios define la justicia. No es que existe un concepto llamado justicia y Dios se ajusta a Él. No, el concepto de justicia emana de Dios. Es debido a sus perfecciones que existe la justicia. Es debido a un Dios justo que existe la moral. La moral existe a raíz de que existe un ser que conocemos como Dios, el cual es perfecto, y eso define justamente la moral, la justicia, la bondad. Siendo Dios un ser perfectamente justo, y atiendan a esto, porque aquí está el punto de Cristo, ¿sí? Es imposible, siendo Él perfecto, que tenga comunión con personas injustas. Y ese es el punto de Cristo aquí. ¿Por qué es imposible que una persona pueda tener entrada al reino de los cielos siendo injusta? No teniendo una justicia perfecta, porque el ser que es perfecto no puede, por su naturaleza, tener comunión con personas injustas. Dice, ¿cómo no? Sí, bonachón, ¿cómo no? Sí puede tener, puede dejarme entrar al cielo. No. Piénselo esto, voy a dar un ejemplo humano. El ejemplo divino es mucho más amplio esto, sí, más profundo. Pero piénselo así. Usted conoce a alguien en el barrio, algún vecino, que realmente tiene una moral aceptable para el barrio. Pero de repente usted en un momento se da cuenta y sabe que tiene una relación con ciertos traficantes conocidos de la sociedad. ¿No le despierta eso una cierta sospecha sobre su rectitud? No, vos sabés, pero no sabes con quién se junta. ¿No decimos eso nosotros? Ponemos en duda la seriedad de la moral de esa persona con quién se está juntando. Porque si nosotros decimos que alguien tiene una moral intachable, no debería tener relación alguna con personas que cometen delitos en la sociedad. En nuestra idea de moral, en nuestro concepto de moral, es así. En cuanto a Dios es mucho más elevado, porque el profeta Habacuc dijo: muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puede. Dios no puede tener comunión por su perfección, no puede tener comunión con seres imperfectos, injustos. Y usted dirá, ¿qué está planteando, pastor? Pero esto es lo que Cristo está planteando acá. No se puede, habla de una imposibilidad de entrar al reino de los cielos si no hay una justicia perfecta como superior a la de los fariseos. No hay manera. No hay manera. Y esto es lo que Cristo estaba enseñando en este lugar. Pensemos a nivel humano, ¿sí? Bueno, perdón, esto ya lo dije. Su perfecta justicia excluye. Su perfecta justicia excluye a todo ser humano de su presencia, porque no hay ningún ser humano, a excepción de Cristo, que sea perfecto. Así que su perfecta justicia excluye a todo ser humano de su presencia, incluyendo justamente a los más rigurosos moralistas de la sociedad en la que Cristo estaba viviendo. Pónganse en ese lugar, en el lugar de los fariseos que estaban escuchando este mensaje, el sermón de la montaña, allí, y que Cristo dice, sabiendo que están ahí presentes, diciéndole a la gente, bueno, más que ellos debe ser, mejor debe ser la justicia que ellos hacen para poder entrar en el reino de los cielos, y los fariseos y escribas estarían ahí diciendo, ¿no podemos? ¿Qué está diciendo este hombre? No podemos tampoco nosotros, con todo este trabajo que nos costó llevar esta vida religiosa tan rigurosa. Lo que Cristo planteaba, queridos hermanos, era un imposible para el ser humano, y este es el propósito de toda esta sección en el libro de Mateo. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes entiendan que humanamente es imposible cumplir con esto que Dios está diciendo aquí. Es imposible humanamente cumplir con la ley de Dios. Así que el punto de Cristo, a que Cristo quiere llegar, es plantear la necesidad de una justicia mayor.
Necesitan ustedes una justicia mayor. Por eso, en tercer lugar, y respondiendo a la pregunta, ¿por qué es necesaria una justicia mayor para poder entrar en el reino de los cielos, mayor que la de los fariseos y escribas? En tercer lugar, Cristo responde, porque es la manera de entender nuestra necesidad de un Salvador. ¿Por qué Cristo planteó esto acá? Porque Él quería que entiendan que necesitaban un Salvador. Cristo no planteó esto como un desafío que estaba al alcance de sus oyentes. O sea, Cristo no puso esto, digo, bueno, listo, vamos ahora, tarea para el hogar, a ver cómo logran una justicia mayor que los fariseos. No. Si Cristo sabía que ninguno podía. Y si sabía que ninguno podía, ¿por qué lo planteó? Para que todos se den cuenta de la realidad de su corazón, que necesitan un Salvador para poder tener relación con Dios. Por eso lo planteó aquí Cristo. No porque la gente podía, sino para que se den cuenta que no podían. Que no podían. ¿Sí? No lo dijo porque estaba esperando que ellos pusieran en práctica y pudieran mejorar así su vida, sino lo planteó con el propósito de dejar expuesta la condición de todo ser humano, excluidos de la presencia de Dios. La ley de Dios nunca fue dada, queridos hermanos, como un medio de salvación. Nunca fue dada la ley como un medio de salvación. No porque la ley era algo malo. Todo lo contrario, la ley es perfecta, dice Pablo en Romanos capítulo 7, sino porque ningún ser humano puede cumplir la perfecta ley. La ley, Dios la reveló, la ley es la moral de Dios. La ley muestra la perfección de Dios. ¿Sí? En los 10 mandamientos es la primera página de un libro donde está todo detallado con los números de la guía, y después en el libro de Levítico tenemos todo el desarrollo de esos 10 mandamientos. Bueno, todo eso es la perfección del ser de Dios. Así que la ley no es mala. El problema es que nosotros no podemos cumplirla. No podemos cumplirla. La ley fue dada porque ningún ser humano puede cumplir la perfecta ley de Dios, ¿verdad? La ley fue dada para sacar a luz la realidad del corazón humano y su posición, la posición que todo ser humano tiene en relación a Dios. Ahora, queridos hermanos, ante esta realidad tan desalentadora y oscura, ¿sí? Tan desalentadora y oscura, viene el Dios eterno, hecho hombre, y dice, ¿qué cosa? Yo he venido para cumplir. ¿Notaron el texto allí? Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. He aquí uno, hecho hombre, que sí puede cumplir. Y este aspecto es muy importante para lo que vamos a ver en la mesa del Señor del mes próximo, Dios mediante, porque es la manera de entender cómo se nos puede a nosotros imputar justicia. ¿Cómo podemos llegar a ser llamados justos delante de Dios? Personas que no pueden, ¿cómo pueden llegar? Vino uno que dijo, yo puedo cumplir. Yo vine a cumplir la ley que ustedes no pueden cumplir. Y en ese cumplimiento, ¿qué habrá sido, hermanos? Haber visto a un ser humano perfecto, cumpliendo, sin errores, sin equivocaciones, todos los días, minuto a minuto, en cada trato y en cada palabra y en cada pensamiento, haber cumplido la ley de Dios. No puedo en mi mente imaginarlo, porque somos seres falibles. A cada segundo se está generando en nuestro corazón un mal pensamiento. Y es así. Pero he aquí vino uno que dijo, yo vine a cumplir. Y aquí aparece el Salvador. Aquel que nos muestra que Él puede realmente cumplir con la demanda de Dios. Él fue humano como nosotros en todos los sentidos, menos en uno. Nunca pecó, nunca hizo algo moralmente malo, nunca hizo injusticia alguna. Él podía estar sentado, por ejemplo, con la mujer samaritana junto al pozo de agua y no tener ningún pensamiento de codicia hacia esa mujer. Ahora algunos dicen, bueno, mirá cómo estaba Cristo con esa mujer sola hablando y no había ningún problema. Sí, pero Él no tenía ningún pensamiento injusto dentro de su corazón y Él podía estar hablando con esa mujer sin codiciarla allí, en ninguna manera. Nosotros nos tenemos que cuidar porque nosotros no tenemos esa clase de justicia perfecta en nosotros. Pero Él podía estar ahí sin ser tentado al adulterio, a los malos pensamientos. Él no tuvo resentimiento alguno contra aquellos que lo maldecían. Por eso
no respondía con maldición e incluso él mismo pudo orar por sus torturadores diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros nos ofenden y somos los primeros en agarrar los salmos imprecatorios del que oró David, ¿no? Oh, que les caiga la maldición, quebrántalos y todo lo demás. Pero no podemos orar como Cristo, ¿verdad? Perdónalos. ¿Qué clase de justicia es esta? Es la justicia de un Dios santo. Ahora, ¿cómo la justicia de Cristo puede ayudarnos a nosotros a entrar en el reino de los cielos? Porque viene Cristo y dice, yo sí cumplo, ustedes no cumplen. Bueno, me quedo acá. ¿Cómo eso puede ayudarme a mí de alguna manera? Bueno, la respuesta que corresponde a la expresión teológica justicia imputada. Se me va a imputar a mí, al creer en Cristo, esa justicia que Cristo vivió. ¿Cómo es esto? Es el tema de la próxima mesa del Señor. Lástima, si no tendría que hacer 2 mensajes, dejar ahí el mensaje, ¿sí? Pero es el tema que abordaremos la próxima mesa. Ahora, déjeme hacer el desafío correspondiente a la temática que hemos visto en esta mañana. Quizá hasta el día de hoy no habías considerado que para ser aceptado delante de Dios es necesaria la perfección moral. Quizá no sabías eso. Quizá pensabas que Dios te iba a dejar entrar al cielo de lástima nomás. Y bueno, si tan pobrecito, tan pobrecita, tanto que sufrió, que entre al cielo. No, sería un Dios injusto eso. Sería un Dios injusto. No sería Dios. No puede. Quizá tú no sabías de esta imposibilidad. Quizá pensabas en una salvación por obra, pero te das cuenta que las obras que haces nunca pueden ser perfectas. O sea, que no son justas nunca. Nunca son justas según Dios. Rectas. Jamás son. Jamás lo son. Se habla a veces de una bondad relativa, una justicia relativa a nuestro trato humano. Pero aún así, en esa justicia relativa, es imperfecta. Nunca alcanza. Porque incluso cuando nos ayudamos entre nosotros mismos, siempre hay un dejo de egoísmo dentro del corazón, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta que hay egoísmo? Y cuando pasó el tiempo y a ese que ayudamos no nos agradece. Ah, mirá vos, ahí tenés vos. Siempre pagando con esa moneda. Y ahí ya nos damos cuenta que nuestra bondad no era tan bondad. Era un egoísmo nomás en el corazón que lo hice para poder recibir. Y ahí nos damos cuenta que incluso haciendo lo bueno, somos malos. Somos malos. Qué tremendo, ¿no? Esa es nuestra condición delante de Dios. Por eso ojalá entiendas que el propósito de este mensaje no es hundirte más en depresión, sino mostrarte que necesitas un Salvador. Que tú no puedes entrar al cielo a menos que tengas un Salvador. Y es ese que vino y dijo, yo puedo cumplir. Yo vine a cumplir. Bueno, dejamos el punto suspensivo. Atiendan ahí sus notas para la próxima mesa. Hablar de cómo esa justicia me puede ser imputada a mí. Me puede ser puesta a mi cuenta. Esa es imputada a mi cuenta. Ya me adelanté un puntito el mes que viene. Amado Padre Celestial, nosotros oramos en esta mañana, pidiendo que en tu gracia tú uses toda esta información, toda esta verdad teológica, para ayudarnos a entender mucho más lo que significa nuestra salvación, lo que Cristo hizo por nosotros. Y rogamos, Padre, que si haya alguien aquí que ha llegado a entender algo que antes no entendía, tú lo lleves a los pies de Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.